Existen otros tipos de conservación, de algunas cantidades o parámetros físicos, pero pues desafortunadamente pues, no hay tiempo para analizar esos casos, como es la conservación del momento lineal o la conservación del momento angular. En este caso, pues, solo vamos a ver la conservación de la energía, que bueno, es una de las cosas o conceptos fundamentales en física, porque bueno, a este nivel nada más vamos a resolver y aplicar ese concepto de conservación de energía a la parte de sistemas mecánicos que estamos analizando y en el entorno que tiene que ver con las fuerzas que estamos aplicando, ¿no? Pero cuando hablamos de conservación de energía, en física en general, pues esto juega un papel importante porque ya a nivel fundamental y en física moderna, en física pues de partículas principalmente, hablar de conservación de energía implica hablar de simetrías en la naturaleza y esas simetrías, bueno, pues resultan ser eh, o se convierten en esas simetrías justamente en que muchos parámetros o cantidades físicas pues se conservan, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a analizar, para ver esto de conservación de energía, primero tenemos que ver el concepto de trabajo y relacionarlo con el cambio de energía cinética en un sistema. Entonces, pues vamos a empezar, como siempre, analizando un ejemplo sencillo y después vamos a generalizar el resultado ya para cualquier tipo de fuerza y de sistema. ¿Sí? Va. Entonces, ya les envié bueno, ya subí las notas de ahí a la página de Facebook, las notas de esta clase y pues las checan, porque ahorita recuerden que solo son algunos detalles, no voy a hacer todo el desarrollo, ahí viene explicado con detalle y solo voy a Mm, explicar eh, las cosas importantes, ¿no? Fundamentales. Pues vamos a ver lo que se conoce como, como trabajo energía, o también se le conoce como teorema de trabajo energía. Entonces vamos a comenzar describiendo un sistema bastante simple, bastante sencillo, que sería, por ejemplo, un objeto de masa m que se encuentra sobre una superficie horizontal. ¿Sí? Dentro de nuestro bloque de masa m sobre una superficie horizontal y bueno, si queremos simplificar aquí el asunto o hacerlo lo más simple posible, pues no vamos a considerar efectos de fricción, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es este bloque aplicarle una fuerza y desplazarlo cierta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza con la que vamos a desplazar este objeto, pues puede ser de varias maneras. Lo podemos ir empujando, lo podemos ir jalando, lo podemos patear, como sea, ¿no? La cosa es mover este objeto o desplazarlo cierta distancia. Entonces, vamos a jalarlo, pero la manera en la que lo vamos a jalar, ¿sí? Va a ser no formando una cuerda, perdón, con una cuerda lo vamos a jalar, pero la cuerda no va a formar un ángulo con la horizontal, sino que lo vamos a hacer jalándolo con la cuerda totalmente paralela a la superficie, o la fuerza con la que vamos a jalar va a ser horizontal igual que la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto para qué es? Pues para que no tengamos que meternos con vectores ahorita, ¿sí? Entonces, si es de esta manera, pues todas las fuerzas y aceleraciones y velocidades y desplazamiento quedan totalmente en una dirección, por ejemplo, en el eje de coordenadas X. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Tomar un ejemplo lo más simple y sencillo. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí tenemos una posición inicial, X, y lo vamos a desplazar hasta este punto, X, XF. ¿Sí? Lo vamos a cambiar de posición aplicándole una fuerza externa F, que esta fuerza es paralela al desplazamiento y por lo tanto pues solamente nos estamos moviendo en una sola dirección.
no necesitamos descomponer las fuerzas en componentes y eso pues, hace que se vuelva bastante simple de describir el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? No sé. Bueno, recuerden que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿estamos de acuerdo? Y se supone que si la aceleración es diferente de cero, entonces la aceleración se puede escribir como la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Es en una sola dirección. Pues la segunda ley de Newton la puedo escribir así, como masa por aceleración o masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sí se alcanza a ver claramente lo que estoy escribiendo. No, profe, lo puedo mover más a la izquierda, un poquito. ¿Izquierda? Arriba, pendejo. ¿Hacia acá? Ajá, ya se ve muy bien. Ok. No, pero ¿de claro sí se ve claro? Yo como que veo borroso. Está ciego, está ciego. Bueno, sí, profe. Y recuerden que el desplazamiento o la distancia recorrida se puede escribir como quién o quién es. Un desplazamiento en X es la posición final menos la posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conocemos el desplazamiento o la distancia recorrida por el objeto de masa m cuando le aplicamos una fuerza constante F. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza que aplicamos va a ser constante. ¿Sí? Si la fuerza es constante, entonces la aceleración también es constante, porque son proporcionales, recuerden, aquí la masa del objeto se mantiene constante siempre, si F es constante, la aceleración es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es recordar los dos conceptos básicos de la cinemática. Uno ya lo tenemos ahí, es la aceleración, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Y recuerden, esto ya lo hicimos, ¿no? Vamos a obtener el diferencial de tiempo o, si quieren ustedes, el intervalo de tiempo que tarda el objeto en ir desde este punto hasta este punto. Recuerden que esto no es un cociente, no es dv entre dt, es una definición de derivada. Entonces, formalmente, y si lo hacen en su curso de cálculo les van a decir que se puede, no puedo despejar el diferencial de tiempo aquí. ¿Estamos de acuerdo? No lo puedo hacer porque no es un cociente. Pero como estamos suponiendo que estos diferenciales corresponden a intervalos de tiempo muy, muy pequeños, pues lo podemos hacer aquí en física, ¿no? Entonces, si despejo de el diferencial del tiempo, tengo dv entre a, ¿sí? Y ahora de la definición de derivada es la variación de la posición de la velocidad, ¿sí? Y también encuentro el diferencial del tiempo, que es dx entre la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, formalmente no puedo dar este paso de aquí a acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí lo vamos a hacer. Formalmente me vale madre. Entonces, vamos a igualar estos dos diferenciales de tiempo que tengo acá. Recuerden, ya lo hicimos al obtener una ecuación de movimiento que no dependía del tiempo. Esto se hace para quitar la variable temporal de las ecuaciones de movimiento. Entonces, si igualamos, tengo que dv sobre a por un lado, y del otro lado tengo dx sobre b. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que a es una constante. Bueno, entonces, si se fijan, esto es una ecuación diferencial. Y para resolver la ecuación diferencial, pues hay que separar variables. Todas las variables que son iguales de un lado y las otras del otro lado. Entonces, esta b pasa multiplicando y esta pasa del otro lado también multiplicando. Entonces, tengo a de x igual a b por d. ¿Sí? Y ya puedo resolver. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Pues hay que integrar, ¿sí? La operación inversa de la derivada es la integral. Entonces, si yo integro,
puedo encontrar aquí las funciones que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, integro de este lado con respecto a x, y la constante a, que es la aceleración, como es constante, sale de la integral, y tengo que integrar desde una posición inicial hasta una posición final, ¿sí? Y del otro lado, bueno, la velocidad sí es una variable, integrar desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, ¿sí? Vamos a suponer que aquí inicialmente se encontraba una velocidad VI, y al llegar a este punto, pues tiene una velocidad V, ¿sí? Entonces, vamos a integrar respecto a la posición, esta integral respecto a x es de la posición inicial a la posición final, y esta integral de la velocidad inicial a la velocidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, son integrales simples. Aquí tengo a, la integral de dx, como es una diferencial exacta, pues me da x, evaluada en xy menos evaluada en xf. Entonces aquí tengo xy menos x. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué es lo que tengo? ¿Es al revés? Integral de b, entonces b cuadrada entre 2, evaluada en bi y evaluada en bf, entonces me queda b inicial al cuadrado entre 2 menos velocidad final al cuadrado entre 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a escribir esto. Bueno. ¿Quién es xy menos xf? Pues es el desplazamiento que efectuó el bloque al aplicarle la fuerza F. Se movió desde esta posición hasta esta posición. Esto es el desplazamiento, delta x. Pues tengo que es a delta x, y del otro lado me queda un medio de la masa por la velocidad. Todavía no. Es un medio de la velocidad inicial al cuadrado menos un medio de la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hasta esta parte, esta expresión ya la habíamos obtenido en la parte de cinemática. Es una ecuación de movimiento que es importante porque no involucra tiempo, solo involucra a los tres parámetros cinemáticos: aceleración, posición y velocidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué no en de x, qué no va primero x, o sea, xf menos xy? Sí, tiene razón, aquí lo puso. Exacto, hijo de Porque es, puta. cuando se evalúa la integral, es límite superior menos límite superior. Tiene razón esto. Misma madre aquí, güey, misma madre aquí. Sí. Sí, ya ahora sí nos da el desplazamiento. Sí, perdón, ahí se me fue los límites de integración. Bueno, entonces, al inicio de la parte, cuando empezamos a estudiar la dinámica de un sistema, recuerden que en la dinámica, o más bien en la cinemática, los objetos no tenían ninguna propiedad física, solo eran objetos puntuales. Cuando agregamos la masa Ojo, mi a los novia. objetos, ¿sí? Entonces ya podemos definir el concepto de fuerza y ya podemos hacer un análisis dinámico. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Esta ecuación es puramente cinemática, pero si le agregamos la masa, ya vamos a incluir el estudio dinámico, es decir, vamos a agregar fuerzas al sistema. Entonces vamos a multiplicar esta ecuación que ya conocíamos, vamos a multiplicarla por m a ambos lados. Profe. ¿Sí? Sí, otra. Bueno, veo que en el chat está comentando que en la velocidad también sería lo mismo, ¿no? Sí. Así, en esta, ¿no? Sí. Final menos inicial. Sí. Bueno, entonces multiplicamos por m a ambos lados, tengo masa por aceleración, por delta x, que es el desplazamiento, recuerden. Y del otro lado tengo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, como sabemos que la segunda ley de Newton es masa por aceleración, fuerza. eso me define ¿quién? La fuerza. La fuerza que estoy aplicando a la masa m y le está produciendo esta aceleración. ¿Sí?
para que se pueda desplazar el objeto. Entonces el objeto se mueve de aquí a acá con una aceleración constante. Yo tengo fuerza por desplazamiento igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Y este es el resultado que para este caso en particular es bastante sencillo. Es un objeto que se mueve una trayectoria rectilínea y horizontal y le estamos aplicando una fuerza constante paralela o horizontal también en la dirección de desplazamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado que obtuvimos es que el producto de la fuerza aplicada por el desplazamiento producido es igual a esta diferencia que tengo acá. 1/2 de m bf cuadrada menos 1/2 de m bi al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación vamos a definir dos cosas que son las importantes. ¿Sí? Del lado izquierdo vamos a definir el trabajo que hace la fuerza al mover un objeto una distancia delta x, es igual al cambio en la energía cinética producida por la fuerza aplicada. Y la energía cinética la vamos a definir así: 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas dos definiciones. La primera de ellas es, le vamos a llamar K igual a 1/2 de la masa por la velocidad del cuadrado. ¿Sí? A esta cantidad le vamos a llamar energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque esta cantidad es proporcional a la velocidad, es decir, esta energía me mide la velocidad o la rapidez con la que se está moviendo un objeto. ¿Sí? Bueno, ni siquiera es b lineal, sino b cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, esta energía está relacionada con la velocidad que lleva un objeto de masa m. ¿Estamos de acuerdo? Y se define como energía cinética. ¿Sí? Entonces, esta de aquí va a ser la energía cinética en su estado inicial y esta va a ser la energía cinética en su estado final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo definir un cambio en la energía cinética como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Sí? Y esto de aquí es esto que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, ahora esta parte, el miembro izquierdo de la igualdad, lo vamos a definir como el trabajo. W es igual a fuerza por desplazamiento. Y esto va a ser el trabajo. ¿Sí? Que conocemos comúnmente como fuerza por distancia. Entonces, para que una fuerza haga trabajo, necesita desplazar el objeto una distancia diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solo hay trabajo cuando hay movimiento, cuando hay desplazamiento. Si no, no estamos haciendo trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahorita aplico una fuerza al pizarrón, estoy recargándome con el pizarrón, estoy aplicando una fuerza, pero el pizarrón no se está moviendo, no se va a mover porque está en una pared. Entonces, yo no estoy haciendo trabajo. Puedo decir, pues me estoy cansando, me estoy esforzando, hasta estoy sudando, ¿sí? Pero no estoy haciendo trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Igual, cuando analicemos las fuerzas sobre un objeto, la fuerza normal, que es con la cual la superficie empuja el bloque hacia arriba, no hace trabajo. ¿Por qué? Porque la superficie no desplaza el objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí ya depende de cómo esté configurado nuestro sistema, pero hay fuerzas que sí hacen trabajo y fuerzas que no hacen trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de trabajo, si no hay movimiento, si no hay desplazamiento, no se está haciendo trabajo, aunque se estén aplicando fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por otro lado tenemos la energía cinética. Entonces, el famoso teorema de trabajo-energía tiene que ver con este resultado. El trabajo
es igual al cambio en energía cinética. ¿Sí? Y de aquí podemos decir entonces que el trabajo es una forma de energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el resultado importante, que el trabajo es una forma de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de este lado tengo trabajo y de este lado tengo energía, bueno, pues también esta cosa debe de ser energía. ¿Sí? ¿Y qué significa esa energía o cómo la vamos nosotros a interpretar? Bueno, el trabajo es la energía que yo le estoy aplicando al bloque a través de la fuerza F para moverlo una distancia delta X o para cambiarle o modificar su velocidad de una velocidad inicial a una velocidad final. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el trabajo. La energía que yo le doy al sistema, ¿sí? Porque solito no se va a mover. Para que el bloque se desplace, para que el bloque cambie su velocidad, yo le tengo que agregar energía al sistema. Recuerden que nada funciona si no aplicamos energía. Entonces, la energía necesaria para que cambie de velocidad del bloque y cambie de posición, la voy a meter al sistema a través de la fuerza que yo aplico. Y esta es la que produce la energía. Y a esa energía, capaz de desplazar el bloque utilizando esta fuerza, se llama trabajo. ¿Sí? Y por otro lado, esa energía se convierte en un cambio de velocidades del objeto o un cambio en su energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto último que acabamos de explicar es la parte fundamental o importante que tiene que ver con el teorema de trabajo. Y ya lo demás, vamos a ver cómo se analizan las fuerzas, vamos a ver los vectores, a descomponerlos en sus componentes, construir ecuaciones, etc. ¿Sí? Pero lo que hay que entender desde el punto de vista de la física es esto que acabamos de ver aquí, cómo el trabajo es una forma de energía y que es la energía que nosotros introducimos al sistema para que el bloque se pueda mover. Así de simple. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Y entonces, por un lado, creo que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, ¿sí? Y del otro lado, esto es igual al cambio en energía cinética. ¿Sí? Entonces, esto resulta cuando analizamos un sistema bastante simple, que es un movimiento sobre rectilíneo, un movimiento totalmente horizontal, una fuerza aplicada constante, paralela al desplazamiento. Pero, obviamente, en física, no todos los sistemas que vamos a analizar, desafortunadamente, son así de sencillos, ¿no? Vamos a analizar sistemas más complicados, donde a veces la trayectoria no es rectilínea, ¿sí? Puede ser que a lo mejor que estoy moviendo un bloque sobre una trayectoria circular, ¿sí? O que incluso la fuerza que estamos aplicando no sea constante. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues vamos a analizarlo. Vamos a ver qué resultado vamos a obtener cuando no tenemos este sistema tan ¿sí? Entonces, para este sistema, el resultado fue que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por el plazo, ¿Algo que quieran comentar? no. ¿No? Bueno. Entonces, ¿cuál es el caso más general ahora? La idea es esa, ¿no? O sea, generalizar nuestros resultados para que nosotros podamos pues resolver en principio pues, cualquier problema que se nos presente. Bueno, entonces vamos a suponer ahora que tenemos una trayectoria en el espacio, ¿sí? Esa trayectoria incluso puede ser, por ejemplo, la trayectoria que sigue una mosca cuando se está volando ahí en la habitación, ¿no? ¿Sí? Tiene una trayectoria totalmente arbitraria, ¿de acuerdo? Esa trayectoria la vamos a llamar como con una C cursiva, ¿no? Que no sé si recuerdan de su curso de análisis vectorial,
¿Es una trayectoria o es una curva en el espacio? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que ahora vamos a hacer es mover un objeto igual de masa m, un bloque de masa m, lo tenemos que mover a través de esta trayectoria. Desde una posición inicial que ahora está dada por un vector de posición inicial hasta una posición final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y lo vamos a hacer, ¿cómo vamos a mover el objeto a través de esta trayectoria? Le tenemos que dar energía a través de una fuerza. Vamos a suponer que aquí inicialmente la fuerza está en esta dirección, ya es un vector, alcanza a ver que es un vector esta fuerza, pero a lo mejor la fuerza que estamos aplicando ya no es constante. Y en particular cuando son este tipo de trayectorias, pues la fuerza va a cambiar tanto de magnitud como de dirección. Entonces, ahora por ejemplo cuando vamos en este punto, a lo mejor ahora la fuerza aplicada va en esta dirección. ¿Sí? Cuando estamos en este punto, ahora la fuerza por ejemplo va en esta dirección. ¿Sí? Ya es una fuerza variable. ¿Qué significa? Que la fuerza ahora depende del tiempo. ¿Sí? La fuerza ya no es paralela al desplazamiento, ya tiene una dirección y una magnitud pues, totalmente arbitraria. ¿Estamos de acuerdo? Si se entiende el problema general, vamos a mover un bloque desde esta posición inicial dada por el vector de posición RI, a través de esta curva lo vamos a mover hasta esta posición final dada por el vector de posición RF, y lo vamos a mover aplicando una fuerza que puede variar con el tiempo. ¿Sí? Ese es el problema general. Entonces vamos a calcular ahora qué trabajo requiero yo hacer para mover el bloque desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sí, una vez planteado el problema, aquí sí vamos a tener que recordar un poco de nuestro curso de análisis vectorial. Bueno, incluso en cálculo se ve. En nuestro curso de análisis vectorial estudiamos o nos dijeron que una curva, una trayectoria en el espacio, cada punto de la trayectoria se puede representar con un vector tangente de la trayectoria. Ajá. Y a este vector se le conoce que como vector diferencial de desplazamiento. Es algo así como lo que hacen ustedes en su curso de cálculo. Cuando tienen una función, ¿sí? Cuando van a hacer un proceso de integración, pues dividen esta curva en pequeños tramos. O sea, le llaman DL o delta L. ¿Sí? Y la suma de todos esos pequeños pedazos les da la longitud total de la curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y o en el caso más general, pues si esta sumatoria o estos DL los hacen muy pequeños, los hacen de a cero, pues esta sumatoria se convierte en una Integral. integral. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Nada más que aquí, como esta curva no está en el plano, sino está en el espacio, estos pequeños diferenciales tienen magnitud, pero también van a tener dirección. ¿Sí? De tal manera que en este punto el DR va en esta dirección, aquí va en esta dirección, DR aquí va en esta dirección, y así a lo largo de toda la curva, de toda la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en este punto, este diferencial de... ¿qué le dije? El método diferencial de longitud tiene esta dirección, y vamos a suponer que la fuerza aplicada en este punto es... ¿sí? Aquí vamos a suponer que la fuerza que está aplicando va en esta dirección. Aquí a lo mejor casi van en la misma dirección.
Entonces, en cada punto de la trayectoria sobre la cual se está moviendo nuestro bloque, estos dos vectores, el vector de fuerza aplicada y el vector asociado a la trayectoria, pues van a tener diferentes direcciones. Están ilustrados de esta manera y así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cada punto, estos dos vectores van a ir cambiando dependiendo cómo sea la curva y cómo sea la fuerza aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es fijarnos en un pequeño diferencial de longitud. Es decir, vamos a tomar este de aquí. Este es un pequeño diferencial de longitud de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a nosotros a calcular el trabajo que hace la fuerza F para mover el bloque nada más en este pequeño diferencial. Entonces, el trabajo que hace F en la magnitud de V, que sería como que el desplazamiento que